¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, seguramente si estás pensando en construir, ya has solicitado cotizaciones y seguramente algunas personas te han dicho sin siquiera conocer qué van a construir. Te salen tanto el metro cuadrado. Sale dependiendo de los metros cuadrados, es el costo. Pero bueno, eso es un gran error. De hecho, ya lo comenté en un video anterior. Te lo dejo aquí arriba por si quieres checarlo después de ver este video. Pero ahorita te voy a platicar cuáles son los requerimientos para poder cotizar realmente una construcción. Soy Alejandro Beltrán. Antes de empezar a realizar un presupuesto, hay diferentes documentos y estudios que necesitamos saber como arquitectos, como constructores, para poder cotizar como debe de ser. No nada más es como dar un número porque más o menos eso salió la construcción de otra casa y te doy el mismo precio por metro. No es así, hay muchas cosas porque recuerda que cada casa es diferente, cada proyecto es distinto y requiere atención especial. Entonces, bueno, primeramente, uno de los primeros puntos importantes es conocer el terreno donde se va a construir. ¿Para qué? Para diferentes cosas. Una, hay que conocer la ubicación de ese terreno, porque dependiendo dónde se ubique el terreno, es la facilidad de acceso de material, de los trabajadores, las lejanías, o si está en un cerro, pues seguramente hay que considerar otras cosas que no se considerarían si es un terreno en medio de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, pues si es en un cerro, a lo mejor llevar el material es más caro, ¿no? Las personas que nos van a proveer la arena, la grava, a lo mejor nos van a cobrar más caro el material porque tienen que subirlo a lugares más complicados, necesitan a lo mejor vehículos más nuevos, más potentes, en mejores condiciones, es más lejos, gastan más combustible, entonces bueno, puede variar mucho el precio. E igualmente para efecto del que lleguen los trabajadores, los albañiles ahí a la obra, no es lo mismo si toman un camión y llegan, así hay que tomar diferentes camiones o si hay que subirlos en camioneta, o sea, todo eso hay que considerarlo porque dependiendo del lugar es el costo que puede tener. Mientras más complicado es el acceso, va a ser más elevado el costo, eso es seguro. Este segundo punto aplica únicamente para los terrenos que no son planos, o sea, los terrenos que tienen una pendiente ya sea hacia abajo, ya sea hacia arriba. Si tu terreno no es plano, necesitas solicitar un estudio topográfico. Esto lo solicitas con un topógrafo, gente especializada en estos estudios. ¿Para qué necesitamos eso? Porque no es lo mismo si se construye en un terreno plano, así se construye en un terreno con pendiente o está en una cañada. Si hay que rellenar el terreno para poder construir y que la casa quede a nivel, o al contrario, si está en subida y hay que romper o hay que conseguir maquinaria para demoler, romper roca, no sé, digo, hay muchas posibilidades, pero la realidad es que no va a costar lo mismo en un terreno plano construir cuando únicamente hay que hacer una excavación de algunos pocos metros y empezar a cimentar y levantar la casa. Así hay que hacer rellenos, hay que hacer trabajos, hay que hacer nivelaciones, otro tipo de cosas más específicas, porque ese trabajo obviamente son trabajos adicionales y también es mayor tiempo de ejecución de obra. Entonces es importante, si tu terreno es plano no tienes esa problemática, pero sí es importante que lo consideres si tu terreno es irregular. Si te está gustando este video, este es el mejor momento para que te suscribas y para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos semana a semana, información de valor que sé que te va a servir. Otro punto es el cálculo estructural. El cálculo estructural lo realiza un ingeniero estructurista y para realizarlo necesita un estudio de mecánica de suelos en el que van a conocer tu terreno, las condiciones, el tipo de suelo, si es duro, si es blando, si es rocoso. Y como en base a eso y al proyecto arquitectónico, el ingeniero va a realizar ese cálculo y ahí va a decir, se necesitan tantas zapatas, de tales dimensiones son las zapatas, tantas columnas, de tal tipo, cómo se van a armar, cuánto acero se necesita en las losas, cómo se van a armar esas losas. Entonces, en base a todo eso, nosotros necesitamos ese plano porque de ahí nosotros vamos a poder cuantificar todo el acero que necesitamos, toda la varilla, todo el concreto
y así podemos dar un mejor precio respecto a la estructura, porque recuerda, la estructura de la casa siempre va a ser lo más caro, entonces es importantísimo que tengamos un cálculo para poder saber cuánto se va a necesitar invertir en ese apartado. Y finalmente, pero importantísimo, el proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico sí o sí lo vas a necesitar, ya que, como te comenté al principio, no puedes cotizar por metro cuadrado si no sabes qué vas a hacer. O sea, no es lo mismo cotizar una casa que tenga dobles alturas o que tenga un sótano, así es una casita chiquita, si tiene muchos o menos muros, el tipo de ventanas. O sea, con un proyecto arquitectónico podemos nosotros agarrarle tal cual, ponernos a medir. Son tantos metros cuadrados de muro, hay tantas ventanas de tantas dimensiones, va a tener estas especificaciones, tantos baños, necesitamos tanto de tubería, tantas salidas eléctricas. Todo ese tipo de detallitos son indispensables para nosotros poder cotizar. Y bueno, pues con esto termino los puntos. Obviamente hay muchos detalles más que debemos de considerar al momento de realizar un presupuesto para que quede lo más exacto posible a lo que realmente va a ser la inversión de la construcción de esa casa o de lo que sea que vayas a construir. Pero estos puntos que comenté son los más importantes y sí o sí debemos de tomarlos en cuenta para realizar un presupuesto correcto. Y si tú eres una persona que va a construir, sí o sí debes de entregarle toda esta información al arquitecto, al ingeniero, a la persona que vaya a construir, para que pueda darte un costo mucho más real, que no vaya a ser un costo más o menos, un costo aproximado o por mi experiencia yo te digo que es tanto. Si necesitas tú darle esa información para que él te cotice completo y correcto todo y que no te lleves tus sorpresas. Y bueno, pues espero que te hayan servido estos puntos, espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte, seguirnos en redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos de nuestro día a día, en la obra, los trabajos, los proyectos y mucha información de valor que sé que te va a servir. Soy Alejandro Beltrán y nos vemos en próximos videos. Un saludo.